Cavó buscando agua, pero encontró el corazón de una viuda apache. Comenzó el viaje cuando el hombre decidió dejar atrás un lugar donde ya no quedaba nada para él. No huía de alguien ni de algo concreto, simplemente sentía que el suelo bajo sus pies se había vuelto inútil, como una promesa que no se cumplió. Caminó durante días por un territorio seco, donde el sol parecía quedarse más tiempo del necesario y el silencio era tan amplio que a veces pesaba en el pecho. No llevaba mucho consigo, unas pocas herramientas, una cantimplora casi vacía y la idea firme de encontrar agua para empezar de nuevo. Había escuchado historias antiguas sobre ese valle. Decían que, aunque la superficie parecía dura y sin vida, bajo la tierra aún corrían hilos de agua que solo los pacientes sabían encontrar. No era un experto, pero había aprendido a observar señales simples, el color del suelo, ciertas plantas resistentes, pequeñas grietas que contaban secretos a quien se detenía a mirar. Con esa esperanza llegó hasta un terreno cercano a un antiguo asentamiento apache, casi olvidado por el tiempo. El lugar tenía una calma especial. No era una calma vacía, sino una que parecía guardar recuerdos. Algunas estructuras sencillas seguían en pie, hechas con materiales que el entorno ofrecía. No había voces, ni movimiento visible, pero el hombre sintió que no estaba del todo solo. Aún así, decidió quedarse. Pensó que si había agua en algún sitio, estaría allí. Eligió un punto donde la tierra parecía menos dura y comenzó a cavar. Al principio, cada movimiento era pesado. El suelo seco se resistía, y el sol no ofrecía descanso. Se tomó pausas frecuentes, no solo por cansancio, sino para escuchar. Había aprendido que la tierra también hablaba, aunque lo hiciera sin palabras. Mientras trabajaba, sin saberlo, era observado desde cierta distancia. Una mujer lo miraba con atención tranquila. Era una viuda apache que vivía cerca, apartada del resto, por decisión propia. Había aprendido a confiar más en la rutina del día que en las personas. Desde la pérdida de su esposo, su mundo se había reducido a lo esencial, su hogar, la tierra, y el recuerdo que llevaba consigo sin decirlo en voz alta. Ella notó que el hombre no actuaba con prisa ni con arrogancia. Cavaba con respeto, como si pidiera permiso al suelo. Eso despertó su curiosidad. No se acercó de inmediato. Observó durante horas, midiendo cada gesto, cada pausa. Para ella, el tiempo siempre había sido un aliado. Al caer la tarde, el hombre se sentó a descansar. Miró el pozo poco profundo que había logrado y suspiró. No había señales claras de agua todavía, pero tampoco sentía que fuera un error seguir. Fue entonces cuando percibió una presencia distinta. No la vio enseguida, pero la sintió. Cuando levantó la mirada, la mujer estaba allí, a cierta distancia, firme y serena. No hubo saludo inmediato. Ambos se miraron con cautela, sin hostilidad, pero sin confianza. El hombre se puso de pie lentamente y dio un paso atrás, queriendo mostrar que no buscaba problemas. Ella sostuvo su mirada, evaluándolo. El viento pasó entre ellos, moviendo suavemente la arena. Finalmente, ella habló. Su voz era clara y pausada. Preguntó qué buscaba. El hombre respondió con honestidad sencilla, agua. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse, donde trabajar, donde no sentirse de paso. No dio más explicaciones de las necesarias. La mujer escuchó sin interrumpir. Asintió despacio. Le dijo que esa tierra era antigua y que no siempre entregaba lo que se le pedía, pero que a veces ofrecía algo distinto a lo esperado. No explicó más. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa noche, el hombre durmió cerca del pozo. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Pensó en la mujer y en sus palabras. No sintió miedo, sino una extraña sensación de oportunidad. Como si algo importante hubiera comenzado sin que él lo supiera del todo. Al día siguiente, retomó el trabajo temprano. No pasó mucho tiempo antes de que la mujer regresara. Esta vez se acercó un poco más.
Observó el pozo, el suelo removido, la forma en que el hombre cuidaba sus herramientas. Le señaló un punto cercano y le dijo que allí la tierra era distinta. No era una orden, tampoco una ayuda directa, solo una sugerencia. El hombre agradeció con un gesto. Movió su trabajo hacia el lugar indicado. Ella se quedó un rato más, mirando, y luego se marchó de nuevo. Así comenzó una rutina silenciosa. Él cavaba, ella observaba. A veces hablaban poco, frases cortas, simples. No había prisa por llenar los silencios. Con cada día que pasaba, el hombre sentía que el cansancio era distinto. No más ligero, pero sí más llevadero. No solo cavaba por agua, sino porque ese acto lo conectaba con algo más grande que su propia necesidad. La tierra ya no era solo un obstáculo, era una presencia constante. La mujer, por su parte, comenzó a notar cambios en sí misma. Esperaba esos momentos de observación. Recordaba tiempos pasados, cuando el trabajo compartido era una forma de unión. Aunque no lo decía, algo en ella empezaba a abrirse, como una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. El pozo aún no mostraba resultados claros, pero nadie parecía desanimado. Ambos sabían, cada uno a su manera, que ese no era el único motivo que los mantenía allí. Algo estaba tomando forma lentamente, sin ruido, sin promesas grandes. Solo con constancia, miradas honestas y la paciencia de la tierra misma. Así, en ese comienzo sencillo, sin gestos exagerados ni palabras grandes, se plantó la semilla de una historia que ninguno de los dos había ido a buscar, pero que ambos estaban empezando a reconocer. Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero ninguno era igual. El hombre se despertaba temprano, cuando el aire aún estaba fresco y la luz apenas tocaba la tierra. Tomaba un poco de agua con cuidado, como si cada sorbo fuera una decisión importante, y luego retomaba el trabajo. El pozo ya era más profundo, y la tierra cambiaba de color a medida que avanzaba. Eso le daba esperanza, aunque no lo decía en voz alta. La mujer apareció casi siempre a la misma hora. No llegaba de golpe ni hacía ruido. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte del paisaje. A veces se sentaba sobre una piedra cercana, otras, caminaba despacio alrededor del pozo, observando el suelo, tocándolo con la punta de los dedos, oliendo el aire. Él aprendió a reconocer esos gestos y a entender que no eran casuales. Al principio hablaban poco. Frases cortas, preguntas simples. Ella le preguntó de dónde venía. Él respondió con nombres de lugares que ya no sentía suyos. Él le preguntó cómo era vivir allí. Ella dijo que la tierra enseñaba a escuchar y a esperar. No explicó más, pero él entendió que no era una respuesta incompleta, sino exacta. Con el paso de los días, la conversación empezó a fluir con más naturalidad. No eran charlas largas ni profundas todo el tiempo, pero tenían un ritmo propio. A veces hablaban del clima, de los cambios del viento, de cómo el sol marcaba las horas. Otras veces, compartían recuerdos pequeños, sin entrar en detalles que dolieran. El hombre contó que había pasado años moviéndose de un lugar a otro, trabajando donde podía, sin quedarse demasiado tiempo. Dijo que siempre pensó que esa era su forma de vivir, pero que últimamente sentía un cansancio distinto, como si su cuerpo pidiera raíces. La mujer escuchó sin juzgar. Solo asintió, como si reconociera esa sensación. Ella, poco a poco, comenzó a hablar de su vida antes. No mencionó fechas ni nombres al principio. Habló de mañanas tranquilas, de tareas compartidas, de risas sencillas al final del día. Habló de cómo el silencio llegó después, no de golpe, sino paso a paso. El hombre no preguntó más de lo que ella ofrecía. Entendía que algunas historias necesitaban espacio para salir. El trabajo en el pozo se volvió más eficiente. Ella le mostró cómo leer ciertas señales del terreno, dónde cavar y dónde no insistir. Él siguió sus indicaciones con respeto. No porque pensara que sabía menos,
sino porque entendía que esa tierra le pertenecía de una forma que él aún no alcanzaba. A veces trabajaban juntos. Ella no cavaba mucho, pero ayudaba a retirar la tierra, a ordenar las herramientas, a marcar pequeñas pausas necesarias. Esos momentos compartidos tenían una calma especial. No hacía falta hablar. Bastaba con saber que el otro estaba allí. El hombre empezó a notar detalles que antes se le escapaban. Como la mujer se movía con seguridad, como su mirada cambiaba según la hora del día, como parecía más ligera cuando el trabajo avanzaba bien. Ella, por su parte, notó que él no se rendía con facilidad, pero tampoco forzaba las cosas. Respetaba los límites, tanto del suelo como de las personas. Una tarde, cuando el sol ya bajaba, el hombre encontró un pequeño indicio de humedad. No era agua clara, solo un cambio en la textura de la tierra. Se lo mostró a la mujer sin entusiasmo exagerado. Ella se agachó, tocó el suelo y sonrió apenas. Dijo que era una buena señal, pero que no había que apresurarse. La tierra no respondía bien a la ansiedad. Esa noche, compartieron una comida sencilla. Nada especial, pero suficiente. Se sentaron cerca del fuego, mirando las sombras moverse. El hombre habló de una noche parecida, muchos años atrás, cuando pensó que había encontrado su lugar y luego lo perdió. La mujer lo miró con atención y dijo que perder no siempre significaba que algo se había ido para siempre, a veces solo cambiaba de forma. Con cada día, la distancia entre ellos se hacía menor, no solo física, sino emocional. Ya no se observaban con cautela, sino con curiosidad sincera. Había confianza, pero también respeto por el espacio del otro. Nadie intentaba llenar los silencios a la fuerza. La mujer comenzó a quedarse más tiempo. A veces ayudaba hasta que el sol estaba alto, otras, regresaba al atardecer solo para ver cómo iba el trabajo. El hombre, sin darse cuenta, esperaba esos momentos. No como una necesidad urgente, sino como algo que hacía el día más completo. El pozo seguía sin ofrecer agua clara, pero nadie lo veía como un fracaso. Cada capa de tierra removida parecía contar una historia distinta. El hombre sentía que, incluso si no encontraba lo que buscaba, ya había ganado algo importante. No sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía presente. La mujer también notaba cambios en su interior. Había pasado mucho tiempo viviendo con cuidado, evitando expectativas. Ahora se permitía pequeños momentos de ilusión, sin miedo. No soñaba en grande, solo dejaba que el presente fuera un poco más amable. Un día, sin planearlo, hablaron de quedarse. El hombre dijo que, si el agua aparecía, le gustaría construir algo sencillo allí. No una gran casa, solo un lugar firme. La mujer no respondió de inmediato. Miró el horizonte y dijo que la tierra aceptaba a quien sabía cuidarla. Esa fue su forma de decir que la idea no le era ajena. El viento cambió esa semana. Trajo nubes y una sensación distinta en el aire. Ambos lo notaron. No dijeron nada, pero trabajaron con más atención. Algo se estaba acercando, no sabían qué, pero lo sentían. Así, entre trabajo constante, palabras simples y silencios compartidos, la relación siguió creciendo. No había promesas ni declaraciones. Solo la certeza tranquila de que algo valioso estaba tomando forma, igual que el pozo, despacio, desde lo profundo, sin hacer ruido, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. El cambio en el aire no fue inmediato, pero se volvió constante. Las mañanas ya no eran tan secas y el cielo parecía cubrir la tierra con una sombra suave, como si quisiera protegerla. El hombre lo notó al despertar, al sentir que el polvo ya no se levantaba con tanta facilidad. La mujer también lo percibió y dijo que cuando la tierra se prepara para dar algo, primero pide paciencia. El trabajo continuó, pero con un ritmo distinto. Ya no cavaban solo por necesidad, sino con una atención más profunda. Cada palada tenía intención. El hombre sentía el peso en los brazos, pero no lo vivía como un castigo. Era un esfuerzo que tenía sentido.
A veces se detenía, respiraba hondo y miraba a la mujer, que observaba el pozo con calma, como si escuchara algo que él aún no podía oír. Comenzaron a compartir más tiempo fuera del trabajo. Caminaban por los alrededores, reconociendo el terreno, hablando de cosas simples. Ella le mostró plantas que sobrevivían con poca agua y le explicó cómo leer sus señales. Él escuchaba con respeto, aprendiendo no solo sobre la tierra, sino sobre la forma en que ella veía el mundo. Una tarde, mientras descansaban a la sombra, la mujer habló más abiertamente de su pasado. Contó que había amado profundamente y que, cuando todo cambió, pensó que su vida se había cerrado. No habló de dolor con palabras duras, sino con una calma que venía de haber aceptado lo vivido. Dijo que eligió quedarse porque la tierra la sostenía cuando nada más parecía hacerlo. El hombre compartió algo que nunca había dicho en voz alta. Admitió que siempre se había movido porque temía quedarse y perder otra vez. Pensaba que si no se aferraba a nada, nada podría dolerle. La mujer lo miró con atención y le dijo que la tierra no pide que uno se quede para siempre, solo que esté presente mientras decide hacerlo. Esas palabras quedaron con él. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, pensó en lo diferente que se sentía ese lugar. No era solo el entorno, ni el pozo, ni siquiera la compañía. Era la sensación de estar construyendo algo, aunque aún no supiera qué forma tomaría. Al día siguiente, el pozo mostró un avance claro. La tierra estaba más oscura, más fresca. El hombre se detuvo y llamó a la mujer. Ella se acercó, tocó el fondo del pozo y cerró los ojos por un momento. Sonrió con suavidad y dijo que estaban cerca, pero que no había que forzar el final. La prisa podía echarlo todo a perder. Ese momento fortaleció algo entre ellos. No fue una celebración ruidosa, sino una alegría tranquila, compartida con una mirada y un gesto de entendimiento. Ambos sabían que el esfuerzo estaba dando frutos, aunque aún no fueran visibles del todo. Con el paso de los días, la confianza creció. El hombre comenzó a dejar algunas de sus cosas cerca del lugar de la mujer, como si, sin decirlo, ya se estuviera quedando. Ella no comentó nada, pero acomodó ese espacio como si siempre hubiera estado destinado a compartirse. Había momentos en que el silencio se hacía más largo, pero no incómodo. Caminaban juntos sin hablar, escuchando el viento, los sonidos lejanos del entorno. En esos silencios, el hombre sentía una paz que no recordaba haber tenido antes. La mujer, por su parte, se permitía sentir acompañada sin miedo a perder su independencia. Una tarde, una lluvia ligera cayó sobre la tierra. No fue fuerte, pero suficiente para cambiar el olor del aire. Ambos se quedaron bajo el cielo, dejando que las gotas tocaran sus rostros. No se resguardaron de inmediato. Era como si ese momento confirmara algo que ya intuían. La tierra respondía al cuidado recibido. Después de la lluvia, el pozo mostró un pequeño reflejo en el fondo. No era aún el agua que buscaban, pero era una señal clara. El hombre sintió una emoción profunda y tuvo que sentarse. La mujer se quedó a su lado y le dijo que a veces la tierra prueba a quienes esperan, para ver si saben reconocer el momento justo. Esa noche, hablaron de futuro sin temor. No hicieron planes grandes, solo ideas simples, mejorar el pozo, cultivar algo, compartir las tareas. No hablaron de promesas, sino de posibilidades. Eso hizo que todo se sintiera más real. El hombre se dio cuenta de que ya no pensaba en marcharse. No porque alguien se lo pidiera, sino porque no lo deseaba. La mujer también notó que su vida ya no giraba solo en torno al pasado. Había espacio para algo nuevo, construido con calma y respeto. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños avances y algunos retrocesos. Hubo momentos de cansancio, de duda. Pero ninguno enfrentó esos momentos solo. Siempre había una palabra simple, un gesto, una pausa compartida que ayudaba a seguir. El pozo, poco a poco, se convirtió en un símbolo. No solo de agua, sino del camino recorrido juntos.
Cada capa de tierra removida era una prueba de constancia. Cada descanso, una lección de paciencia. Ambos sabían que aún quedaba camino por recorrer. Nada estaba completamente resuelto. Pero también sabían que ya no estaban solos en ese proceso. Y esa certeza, más que cualquier hallazgo, era lo que les daba fuerza para seguir cavando, esperando y construyendo, día tras día, algo que nacía desde lo profundo, igual que el agua que pronto habría de llegar. El trabajo entró en una etapa distinta. Ya no se trataba solo de cavar más profundo, sino de hacerlo con cuidado. La tierra estaba más blanda y cualquier movimiento brusco podía arruinar lo que habían logrado. El hombre lo entendió rápido. Cambió la forma de usar las herramientas, se volvió más atento, más lento. La mujer observaba y, cuando era necesario, hacía una señal suave con la mano para que se detuviera. Las mañanas se volvieron más silenciosas. No porque hubiera distancia entre ellos, sino porque ambos estaban concentrados. El sonido del metal contra la tierra húmeda tenía un ritmo casi constante. A veces, ese sonido se detenía y daba paso a la respiración tranquila de ambos, acompasada, como si llevaran años trabajando juntos. El hombre empezó a notar algo nuevo en sí mismo. Ya no contaba los días. Antes, siempre sabía cuánto tiempo llevaba en un lugar y cuánto le quedaba antes de irse. Ahora no. El tiempo dejó de ser una cuenta pendiente y se volvió simplemente parte del día. Eso lo sorprendió al principio, pero luego lo aceptó como algo natural. La mujer también cambió sus hábitos. Antes, solía retirarse temprano, volver a su espacio y mantenerse sola. Ahora se quedaba más tiempo. A veces, incluso llevaba comida para compartir al mediodía. No lo hacía como un gesto especial, sino como algo práctico. Aún así, ese simple acto fortalecía el vínculo entre ellos. Durante una de esas comidas, ella habló de las estaciones. Explicó cómo cada una dejaba su marca en la tierra y en las personas. Dijo que había épocas para resistir y otras para abrirse. El hombre la escuchó con atención y sintió que esas palabras no hablaban solo del clima. El pozo comenzó a mostrar pequeñas filtraciones. No era aún el flujo constante que esperaban, pero el fondo ya no estaba seco. El hombre sintió una mezcla de emoción y cuidado. Quería avanzar, pero entendía que apresurarse podía hacer perder todo. La mujer confirmó esa sensación y dijo que cuando algo empieza a llegar, hay que recibirlo con respeto. Ese día decidieron descansar más temprano. Caminaron un poco lejos del pozo, hacia una zona donde el terreno se elevaba suavemente. Desde allí se veía el valle entero. El sol caía lento, pintando la tierra con tonos cálidos. Se sentaron sin hablar durante un buen rato. El hombre rompió el silencio con una pregunta simple. Le preguntó si alguna vez pensó en irse de allí. La mujer tardó en responder. Luego dijo que sí, que lo pensó muchas veces, sobre todo cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Pero también dijo que siempre algo la hacía quedarse, como si la tierra la llamara de vuelta. Él asintió. Dijo que entendía esa sensación ahora. No explicó más, pero ella comprendió. No hacía falta decirlo todo. Algunas cosas se compartían mejor con una mirada o un gesto leve. Los días siguientes trajeron pequeños desafíos. Una herramienta se rompió, el clima cambió de nuevo, y hubo momentos en que el avance parecía detenerse. El hombre sintió frustración, pero no desesperación. La mujer le recordó que todo proceso tenía pausas y que esas pausas también eran parte del camino. En una ocasión, él pensó que había cometido un error en el fondo del pozo. Se quedó quieto, observando, con la duda creciendo. Ella bajó la mirada hacia el interior y le dijo que no siempre se podía saber de inmediato si algo era un error o solo un paso distinto. Esa frase lo tranquilizó. La convivencia se volvió más cercana. No en gestos grandes, sino en detalles pequeños. Ella dejaba una manta cerca del lugar donde él dormía.
Él arreglaba cosas alrededor de su espacio sin que ella se lo pidiera. Ambos cuidaban del otro sin hacerlo evidente. Una noche, el viento sopló con más fuerza. El cielo estaba cubierto y el aire traía un sonido lejano, como de agua moviéndose. El hombre se despertó y salió a mirar el pozo. La mujer también estaba allí. No se sorprendieron al verse. Era como si ambos supieran que debían estar atentos. Al asomarse, vieron que el fondo estaba más oscuro y brillante. No celebraron. Solo se quedaron mirando, en silencio. La mujer dijo que al día siguiente sabrían más. El hombre estuvo de acuerdo. Regresaron a descansar con una sensación profunda de expectativa tranquila. Esa noche, el hombre pensó en su vida anterior. No con tristeza, sino con una especie de agradecimiento. Todo lo que había vivido lo había llevado hasta allí. Comprendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de darle un lugar adecuado. La mujer, por su parte, recordó momentos felices que había guardado sin compartir. Pensó que tal vez había llegado el tiempo de permitir que esos recuerdos convivieran con algo nuevo, sin miedo. Al amanecer, regresaron al pozo. El hombre descendió con cuidado. La tierra estaba húmeda de forma constante. No había duda. El agua estaba cerca. Subió y miró a la mujer. Ella sonrió, esta vez sin contenerlo. Dijo que la tierra había respondido. No hubo gritos ni gestos exagerados. Solo una alegría firme, compartida. Sabían que aún quedaba trabajo por hacer, que el pozo debía reforzarse, cuidarse. Pero también sabían que lo más difícil ya había pasado. Ese día trabajaron menos y hablaron más. Hablaron de cómo organizar los días, de cómo proteger el agua, de cómo cuidar ese lugar para que durara. No hablaban como alguien que planea irse pronto, sino como quienes piensan quedarse. El hombre se dio cuenta de que ya no buscaba solo un recurso para sobrevivir. Había encontrado un ritmo, una conexión, una forma distinta de estar en el mundo. La mujer también sintió que su vida, sin dejar de ser suya, se estaba ampliando. Así, entre avances cuidadosos, palabras simples y decisiones compartidas, se acercaron a un punto de cambio. No era solo el pozo lo que estaba por completarse, sino una etapa entera de sus vidas. Y ambos, sin decirlo, estaban listos para lo que vendría después. El día en que el agua apareció de forma clara no comenzó de manera especial. El cielo estaba cubierto y el aire era fresco. El hombre se levantó como siempre, sin prisa, y se acercó al pozo con la misma atención de los últimos días. La mujer ya estaba allí, observando en silencio. Ambos sabían que algo había cambiado, aunque todavía no lo decían en voz alta. El hombre descendió con cuidado. Sus movimientos eran lentos y seguros. Al llegar al fondo, tocó la superficie oscura que había visto el día anterior. Esta vez no había duda. El agua estaba allí, limpia y constante, llenando poco a poco el espacio que habían abierto con tanto esfuerzo. Se quedó quieto unos segundos, respirando hondo, como si necesitara confirmar que era real. Cuando subió, no gritó ni celebró de manera exagerada. Simplemente miró a la mujer y asintió. Ella se acercó, miró dentro del pozo y cerró los ojos un momento. Luego sonrió con una calma profunda. Dijo que la tierra había cumplido, pero solo porque ellos también lo habían hecho. Pasaron el resto del día asegurando el pozo. Reforzaron los bordes, limpiaron con cuidado y se aseguraron de que el agua fluyera sin problemas. Cada acción era precisa, casi respetuosa. No había apuro. Sabían que ese lugar debía cuidarse para que durara. Al caer la tarde, se sentaron juntos, cansados pero tranquilos. El hombre tomó un poco de agua con sus manos y bebió despacio. No sabía si alguna vez algo tan simple le había dado tanta satisfacción. No era solo alivio físico, era la sensación de haber llegado a un punto importante de su vida. La mujer lo observó y dijo que el agua no solo alimentaba el cuerpo, sino también la voluntad.
Explicó que muchas veces la gente buscaba respuestas lejos, sin darse cuenta de que algunas solo aparecían cuando uno se quedaba el tiempo suficiente en un mismo lugar. Esa noche fue distinta. No hubo conversaciones largas, pero tampoco silencio incómodo. Compartieron el espacio como si siempre hubiera sido así. El fuego iluminaba sus rostros y el sonido del agua cercana se mezclaba con el viento suave. El hombre sintió una paz profunda, algo que no había experimentado en muchos años. En los días siguientes, comenzaron una nueva etapa. El pozo ya no era un proyecto incierto, sino una realidad que necesitaba cuidado constante. Organizaron tareas, establecieron horarios simples y comenzaron a pensar en el entorno de otra manera. Ya no era solo un lugar de paso, sino un espacio para construir. El hombre empezó a reparar una pequeña estructura cercana, usando materiales sencillos. No hablaba de futuro lejano, solo de lo necesario para vivir mejor. La mujer colaboraba, sugiriendo cambios prácticos, recordando cómo se hacía antes. Había una armonía natural en la forma en que trabajaban juntos. Poco a poco, el lugar comenzó a transformarse. No de manera llamativa, sino firme. Aparecieron pequeñas áreas limpias, herramientas bien colocadas, espacios pensados para descansar. Todo reflejaba una intención clara: quedarse, cuidar, respetar. El hombre se dio cuenta de que ya no pensaba en quien había sido antes. No renegaba de su pasado, pero tampoco lo cargaba como un peso. Sentía que, por primera vez, su vida no estaba definida por lo que había perdido o evitado, sino por lo que estaba construyendo. La mujer también cambió. Se permitía reír más, hablar de recuerdos sin que dolieran. No había olvidado, pero había aprendido a integrar su historia con el presente. Ver al hombre establecerse, sin imponer nada, le dio confianza. No sentía que su espacio estuviera siendo invadido, sino compartido. Un día, mientras observaban el agua reflejar el cielo, el hombre dijo algo simple pero sincero. Dijo que no había venido buscando nada más que agua, pero que había encontrado algo mucho más valioso. No lo dijo con grandes palabras. Solo con honestidad. La mujer lo escuchó y respondió que a veces la tierra da lo que uno necesita, no lo que uno pide. Y que reconocerlo también era parte del aprendizaje. No hablaron de nombres ni de promesas. No era necesario. El paso del tiempo se volvió amable. Las estaciones comenzaron a marcar el ritmo de la vida allí. Aprendieron cuándo descansar más, cuándo trabajar con intensidad, cuándo simplemente observar. La relación entre ambos se fortalecía sin esfuerzo, sostenida por la rutina compartida y el respeto mutuo. El hombre dejó de contar los días por completo. Ya no sentía la necesidad de medir su estancia. Estaba allí, presente, atento. La mujer notó ese cambio y lo valoró más que cualquier palabra. Una tarde, llegaron visitantes lejanos. No se quedaron mucho tiempo, pero al ver el pozo y el cuidado del lugar, comprendieron que ese espacio había vuelto a tener vida. El hombre y la mujer los recibieron con calma, sin orgullo, solo con hospitalidad sencilla. Cuando se fueron, el silencio volvió, pero no como antes. Era un silencio lleno. Esa noche, la mujer dijo que el lugar había vuelto a tener corazón. El hombre entendió lo que quería decir. No era solo el agua, ni las estructuras, ni la presencia humana. Era la intención con la que todo se hacía. Con el tiempo, el hombre comprendió que ya no buscaba seguir adelante huyendo, sino profundizando. Había aprendido que quedarse también requería valentía. La mujer, por su parte, había descubierto que abrir espacio para alguien más no significaba perderse, sino ampliarse. El pozo siguió dando agua. No en exceso, pero lo suficiente. Igual que la vida que ambos estaban construyendo, sencilla, constante, verdadera. No había grandes eventos ni giros dramáticos. Solo días bien vividos. Al mirar atrás, el hombre sabía que cavar había sido solo el inicio. Lo que realmente había encontrado no estaba bajo la tierra,
sino en la conexión creada con paciencia, trabajo y respeto. La mujer también lo sabía. Su corazón, como la tierra, había esperado el momento justo para volver a abrirse. Así, sin buscarlo de forma consciente, ambos encontraron un hogar compartido. No porque el lugar los atara, sino porque eligieron quedarse. Y en esa elección tranquila, diaria y sincera, descubrieron que algunas de las cosas más importantes de la vida no se buscan con fuerza, sino que se encuentran cuando uno aprende a escuchar, a esperar y a cuidar.